Y gracias a Él y a su gloria podemos estar. Para los que no me conocen, yo soy Elena, veo caras nuevas y agradezco a Dios por ver esas caras nuevas, los bendigo y realmente les doy la bienvenida, tanto a ustedes que están aquí y también a los hermanos que nos están escuchando desde afuera, porque hoy estamos un poco desparramados. Yo recordaba la última reunión el año pasado, en marzo del año pasado, éramos muchísimos aquí adentro, pero ahora, bueno, esos muchísimos también estamos mirando desde nuestras casas, pudiendo tener esta bendición que es la tecnología también, porque nos permite alcanzar a aquellos que no pueden estar presentes. Bien, vamos a pensar en una historia que está en la palabra de Dios y que puede ser de bendición para nuestras vidas. Yo siempre digo que todos estos personajes que están en la Biblia son un modelo para nosotros, nos enseñan, y a pesar de que pasaron tantos años, muchas cosas pasaron hace muchos siglos, todavía hoy nos sigue hablando y nos sigue diciendo, porque la Biblia es algo vivo, algo que siempre va a estar presente, que siempre nos va a poder hablar porque es la palabra de Dios. Justamente el personaje que vamos a ver hoy vivió unos 1800 años antes de Cristo, así que estas cosas que vamos a ver ahora pasaron hace mucho tiempo. Y sin embargo, a pesar de que pasó hace mucho tiempo y que es lejos, en otro lugar, en otro país, de todos modos, vemos que los seres humanos somos siempre más o menos lo mismo, somos parecidos, ¿no? Las cosas no cambian demasiado, aunque cambien las culturas y cambien las épocas. Este hombre del que vamos a hablar hoy es Abraham, lo habrán escuchado nombrar, Abraham, que es alguien que recibe con mucha justicia el título de padre de la fe. Les decía recién, nació hace unos 1800 años antes de Cristo, más o menos, en la ciudad de Ur, en el actual Irak, inclusive todavía quedan unas ruinas de esa ciudad. Y él había recibido un mandato y una promesa de parte de Dios. Tenía que salir de su tierra y familia y trasladarse a una nueva tierra que Dios le iba a conceder. En Hebreos 11:8 dice que por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Bueno, mudarse siempre ha sido un trabajo, ¿no? Porque cuando uno se ha tenido que mudar de casa, bueno, tenemos que juntar cajas, acomodar todo. Y si eso es trasladarse a otra ciudad, también más lío por ahí, ¿no? Porque tenemos que pensar en cómo nos vamos a transportar y demás. Pero en aquellos tiempos, la mudanza a otra ciudad y a otro lugar no era como tenemos ahora, camiones, transportes, rutas. Era realmente toda una travesía. Este hombre de esta ciudad Ur de los Caldeos, de donde él salió, se tuvo que trasladar, se tuvo que mudar a Israel, al actual Israel. Más o menos el camino que tuvo que hacer son unos 400 kilómetros. Imagínense tener que hacer 400 kilómetros a pie, llevando todo, absolutamente todo, el mobiliario, y no eran 2 o 3 personas, porque era él, la familia, una familia extensa, los criados, más el ganado, se llevaban absolutamente todo, así que era una larga caravana haciendo este recorrido que le llevó una buena cantidad de tiempo en estas jornadas. Y bueno, pero dice la palabra, tenemos la historia completa de Abraham, después si la quieren leer, es interesante ver todo lo que le pasó. Empieza en Génesis 12, dice que Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto nos hace pensar en este hombre que tenía la fe de un adorador. ¿Qué vio Dios en Abraham para hacerle semejante promesa? Porque lo que le dijo fue muy fuerte, ¿no? Todavía hasta el día de hoy tiene vigencia, porque en esa promesa estaba implícita la llegada de nuestro Salvador, Jesucristo.
Bueno, ¿qué habrá visto en él? No se olviden que él salió de un pueblo pagano. ¿Cómo habrá sido que él encontró a Dios? Porque él venía de una cultura que era idólatra, que era pagana, que no tenía demasiado conocimiento, y sin embargo él conocía a Jehová, conocía al Señor, al único Dios verdadero. Y una pista la podemos encontrar en este capítulo 12 de Génesis. En algunos versículos dice, por ejemplo, en el versículo 7 y en el 8, termina de esta manera, dice, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido, había visto a Dios. Y después en el 8 dice, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová. Este hombre era un adorador, porque un altar en aquellos tiempos y hoy también, un altar, ¿qué es? ¿Qué significa un altar? Es un lugar de devoción, un lugar de entrega a Dios. En el Antiguo Testamento siempre estaba ligado a una palabra que Dios había dado y era como un portal a un nuevo tiempo de Dios, ¿no? Entonces, este hecho, que en ese tiempo los altares los hacían con piedras y demás, hoy no los hacemos con piedras porque nosotros mismos somos un altar, nosotros mismos somos el motivo de adoración hacia Dios. Cuando un adorador está ante el altar, hay algo que ocurre ahí a nivel espiritual y en los cielos, y Abraham sabía esto. Ahora, la Biblia no nos presenta superhéroes, ¿no? Nos presenta a las personas con toda su vulnerabilidad, con sus fortalezas, con sus debilidades, y por eso vamos a ver, si continuamos leyendo la historia, que en algún momento Abraham anduvo derrapando mal, ¿no? Como decimos. Él se había establecido en el lugar que Dios dispuso, pero surgieron dificultades. La palabra de Dios no dice que todo va a ser fácil. No nos creemos, todo nos va a ir bien, vamos a tener problemas, vamos a tener luchas, no van a salir las cosas como nosotros las esperamos, porque todo eso pone en juego la fe y la confianza en Dios, pero no siempre lo hacemos bien. Dice en el versículo 10 de este capítulo, hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá porque era grande el hambre en la tierra. Hoy en día nosotros tenemos una capacidad de almacenar alimentos. Las heladeras son un invento bastante, no tan viejo, ¿no? Mi mamá contaba que cuando eran chicos no había muchas heladeras, venía un hombre con hielo por ahí, pero no había demasiado. La capacidad que tenemos hoy de conservar alimentos no nos permite depender tanto de las inclemencias del tiempo como en aquellas épocas. Por lo menos en los países donde vivimos nosotros, en lugares en donde tenemos esta posibilidad, ¿no? Pero en aquel tiempo todo dependía de los fenómenos naturales y si había sequías, bueno, se terminaba el alimento, se empezaban a morir los animales, no había cosechas, entonces había hambre y la gente por ahí se trasladaba de un lugar a otro para ver a un lugar donde hubiera alimento. Bueno, entonces en estas circunstancias Abraham se va a Egipto, que quedaba un país vecino, ¿no es cierto?, de Israel. Y bueno, cuando estaba allí, ustedes conocen la historia, mintió, le dijo a la esposa que dijera que era la hermana. Sara era muy bonita y él tenía miedo de que lo mataran para robarse a la esposa, cosa que no es, que nace. A mí hay cosas que realmente me sorprenden. Cuando estuvo acá una misionera que vivió en países cercanos a estos que hemos mencionado, nos contaba que una costumbre que siglo XXI existe, por eso las mujeres se tapan. Ella decía que estas cosas que nosotros las vemos como tan raras, que se tapan todas, que se cubre todo, para ellas es una protección para estas mujeres. ¿Por qué? Porque si un hombre ve a una mujer que le gusta, se la pide al padre, y si el padre no se la quiere dar, lo matan y se lleva a la chica. O si está casada, matan al marido y se llevan a la mujer. Hoy día pasan estas cosas. Secuestros de mujeres se siguen dando, lo vemos en las noticias. No lo vemos por ahí, gracias a Dios, por lo menos parece que en este país creería que no pasa, o sí, no sé, pero no de la manera que ocurre ahí. Pero en aquellos tiempos era algo habitual. Entonces Abraham dice, bueno, puedo decir que son mi hermana, así no me matan. Pero la macana es que se llevaron a la esposa al harén del faraón. Y no era precisamente para tejer y bordar que se llevaban a las chicas, así que imagínense, eran esclavas sexuales. Entonces era toda una situación.
este Abraham, no sé qué habrá pensado, que tenía en la cabeza cuando dijo eso, que habrá pasado ahí por esta gente, pero se la llevaron a Sara. Pero hay un detalle. Dios le dio la promesa a Abraham de que iba a tener una descendencia y de que esa descendencia iban a ser benditas las naciones de la tierra. Pero esa promesa también Sara era depositaria, porque él la promesa, esa descendencia la iba a tener con Sara, no con otra mujer como él quiso hacer en algún momento, no, era con ella. Entonces ella también era depositaria de esa promesa y Dios no iba a permitir que su voluntad se torciera. Por eso en la corte del faraón empezó a haber problemas, maldiciones, enfermedades y demás, hasta que se destapó todo y le dijeron, bueno, Abraham, seguí tu ruta, volvete a tu pueblo, te damos un regalito, tomátela, llévate a tu señora, no te quedes acá. Y bueno, se salvó el honor de Sara y ella pudo volver con su esposo y regresar a su tierra, a la tierra que Dios había dispuesto. Bueno, entonces vamos al capítulo 13 de Génesis y dice lo siguiente, en los primeros versículos. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, que era un desierto cercano, él y su mujer con todo lo que tenía, y con él Lot. Lot era su sobrino, un sobrino que él lo había criado, que había ido con él también en este viaje. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro, le iba bien. Y volvió por sus jornadas hasta el Negev, hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, que son 2 ciudades, y al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Me gusta esto, volvió al altar que había hecho antes e invocó al Señor. Es un lindo ejemplo cuando nosotros nos equivocamos de camino, cuando vemos que nos hemos apartado, cuando no seguimos la trayectoria que Dios nos había dado. Si nosotros nos fuimos, si vos dejaste, si te fuiste o ves que estás desviado del camino del Señor o dejaste de seguir su voluntad, Dios no se olvida del propósito que tiene para tu vida. Siempre es posible volver y es bueno que lo hagamos cuanto antes. Volvé al altar que habías hecho antes y volvé a invocar el nombre de Dios. Dios siempre está dispuesto a restaurarnos si nosotros volvemos. Bueno, y si seguimos la historia, otro punto que vamos a tocar de esto es una fe que busca la paz. Seguimos leyendo este capítulo 13 en el versículo 5 y dice: también Lot, este muchacho, sobrino que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí, y si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Bueno, Abraham había prosperado, como sucede generalmente cuando la voluntad de Dios se cumple en nuestra vida. Pero también Lot prosperó y entonces surgió un conflicto. Crece el número de animales, los pastos no alcanzan para ambos, entonces empiezan a pelear los pastores, los criados de ambos, y empiezan discusiones, contiendas. Y acá vamos a descubrir otro rasgo de carácter de Abraham. Ya habíamos visto que era un hombre de fe, era un hombre adorador, y ahora vemos que era un hombre de paz, porque él podría haber impuesto su derecho, él era el jefe del clan.
era el tío de Lot, lo había criado, correspondía quedarse con la tierra. Pero él no quiso pelear con su sobrino, prefirió cederle derecho a dejar que eligiera el territorio. Y es un gran ejemplo, ¿no?, en estos tiempos de violencia, de conflictividad, el poder del acuerdo. Jesús enseñó que si 2 o 3 de nosotros nos ponemos de acuerdo, Él está en medio, ¿no? Y sin embargo a veces nos olvidamos cuántos matrimonios rotos, familias destruidas por no encontrar acuerdo. La semana pasada el pastor predicó sobre el amor y decía que el amor no busca lo suyo, no se aferra a lo que pertenece, actúa con generosidad. Y también hubo devocionales esta semana donde decía que Dios aborrece los que siembran discordia. Y esta palabra discordia es interesante porque significa desacuerdo, oposición con sentimientos encontrados entre las personas. Y viene del latín con 2 elementos, dis, que significa separación, y cordis, que viene de corazón, separación de corazones, que no nos bancamos, no nos soportamos. Y lo opuesto sería la concordia, el acuerdo, estar unidos al corazón de las otras personas. Buscar puntos de encuentro es lo que necesitamos para solucionar un conflicto. Cuando en una relación ninguna de las 2 partes quiere ceder, obviamente va a ser inevitable una ruptura. Y lo vemos en familias, lo vemos en nuestros vecinos, lo vemos en la sociedad, en la política, por todos lados. Esta semana, estos tiempos que vivimos en nuestro país y en nuestra provincia, todos estos conflictos por distintas causas, piquetes, reclamos que son justos, por supuesto, pero hay enfrentamientos con el gremio, con el gobierno. En Nación también el presidente con el intendente de Buenos Aires por la cuestión de las clases presenciales. O sea, uno escucha las noticias de esta semana y dice, wow. Y si escuchamos también las noticias en el resto del mundo, bueno, nos tiramos de cabeza por un precipicio, pues es tremendo todo lo que está pasando. Y estaba leyendo en esta semana a Pepe Mujica, el que había sido presidente de Uruguay, y dijo algo terrible: Argentina duele, tiene una enfermedad de odio muy grande. Y yo digo, y tiene razón, es terrible, ¿no? Uno lo ve en la calle, lo puede palpar en muchos lugares, la bronca, el odio, el insulto, todo la gente enojada, la gente compungida. Esta grieta de la que tanto se habla, ya más que grieta es un abismo, ¿no? Y todos nos caemos adentro, porque en medio está toda la gente que sufre dolor por la pandemia, por la economía, por la corrupción, por la violencia y por la mala calidad de vida. ¿Cuánto dolor nos ahorraríamos en nuestro país si lográramos ponernos de acuerdo, ¿no? Pero bueno, en este caso tenemos un ejemplo. Abraham actuó con amor, generosidad y sabiduría, porque él sabía que no hay posibilidad de prosperar en los conflictos. No quiso perder la relación con su familia por intereses materiales, entonces cedió sus derechos. Por otra parte, Lot fue egoísta y desagradecido. No dio honra al hombre que lo crió, tomó malas decisiones, debería haberle cedido el lugar al tío, prefirió quedarse con lo que consideró la mejor parte, pero no sabía qué cara le iba a costar esa decisión años después. Pues se fue a vivir a Sodoma. ¿Han escuchado hablar de Sodoma y Gomorra? Ciudad llena de perversidad e inmoralidad, al punto que Dios decidió destruirla. Lot se alejó de la compañía del hombre que adoraba a Dios y se metió en medio de un ambiente depravado. Se encandiló con las luces de la ciudad, diríamos, ¿no? Creyó que sería más próspero y no se daba cuenta que estaba matando su vida espiritual. Lo mismo nos puede pasar a nosotros cuando nos alejamos, ¿no?, de aquel que adora, de la comunidad de adoración, cuando abandonamos el cuerpo de Cristo. ¿Nos metemos en el mundo o dejamos que el mundo se meta en nuestra casa? Preferimos rodearnos por ahí de cosas materiales o de la compañía de incrédulos antes que estar en la casa de Dios. No te das cuenta que te vas hundiendo lentamente. Y otros dicen, bueno, no voy a la iglesia, pero yo con Dios estoy bien, no necesito congregarme. Entonces nos vamos aislando, nos separamos del cuerpo y somos como una brasita que se va alejando del fuego y no nos damos cuenta que nos estamos apagando lentamente.
Lot en realidad no era malo. La Biblia dice que él era justo, de hecho fue el único hombre justo que encontraron en la ciudad de Sodoma, suficiente como para que Dios lo sacara de allí antes de destruirla. Pero su deseo de una vida mundana, aunque él no participaba de esa inmoralidad, no le permitió ver cómo se estaba corrompiendo su propia familia, ni la destrucción a la que se exponía hasta que fue demasiado tarde. Bueno, y esta es la enfermedad de nuestra época. ¿Cuál es el estado de cosas en la actualidad? Nos impresiona ver que la enfermedad de la sociedad es lo que tenía Lot, la ceguera espiritual, que yo creo que la ceguera espiritual es la verdadera pandemia de nuestro tiempo. Jesús decía que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y hoy lo vemos también, personas que viven en un estado de desamparo, desorientadas, sin sentido en la vida, ciegos que no pueden ver la luz de Cristo. ¿Y por qué sucede esto? Hay un versículo en 2 Corintios 4, versículos 3 y 4, que dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Este enemigo, Satanás, que interviene en la mente y el corazón de las personas, le pone un velo, una venda en su entendimiento. ¿Para qué? Para robar la fe y que no vean que en Dios está la plenitud de la vida. Justamente, casualmente, uno de los significados del nombre Lot es velo, ¿no? Velo de tapar, de venda, ¿no? Y podemos encontrar en él las características de las personas que tienen un velo espiritual y que los enceguece. Para empezar, se alejan de la casa de Dios, de los lugares y de la gente que es fuente de bendición, como lo era Abraham. Entran en contiendas. La desgracia de Lot comenzó justamente cuando no supo evitar conflicto. Y entonces nos encontramos con gente así, gente discutidora hoy día, ¿no? Conflictiva, que no se puede apropiar de las bendiciones. Gente que siempre discute, se queja en amargura, en negatividad y desesperanza. Ese velo en el entendimiento cubre los ojos de la fe y no deja ver más allá de las circunstancias. Un entendimiento velado nos lleva a tomar decisiones equivocadas. Tampoco estas personas ven el poder de Dios. Tenemos muchos ejemplos en la Biblia, pero uno que me llamó la atención, en Juan 9 tenemos la historia de, no la voy a contar toda, ¿no? Pero de Jesús cuando sanó a este hombre ciego de nacimiento. Y los fariseos no quisieron ver que en ese milagro había una señal de que Jesús era el Mesías. El hombre dice que recibió la vista y vio a Jesús. Y lo vio físicamente, pero sobre todo lo vio espiritualmente, con sus ojos espirituales, lo reconoció y creyó en él. Lo vio con los ojos de la fe. Pero estos otros lo acusaron a Jesús de que no respetaba los rituales, que no cumplía la religión, que no se ajustaba a las estructuras. Y Jesús le dijo que los ciegos eran ellos. Ellos que creían ver no veían nada porque no estaban viendo espiritualmente. Y tampoco las personas con el velo espiritual no conocen a Dios y no lo pueden adorar. Fíjense en el caso de Lot, no lo vemos en ningún momento que diga que estuvo adorando, que cuando estaban destruyendo la ciudad hubiera clamado a Dios, no lo vemos haciendo un altar. El único que ora e intercede es Abraham, que intercede por él justamente, ¿no? ¿Recuerdan la historia? Lot se va cuesta abajo, la ciudad se destruye, su familia también, las hijas se degradan en un incesto del cual van a nacer después 2 varones que van a ser origen de pueblos paganos y enemigos de Israel. Es impresionante la consecuencia de no ser fiel a Dios, de la falta de fe en Dios. Puede destruirte a vos espiritualmente y también a tu descendencia. Ahora, estamos hablando de los incrédulos, pero ¿y los hijos de Dios? Nosotros también podemos tener un velo espiritual. Nosotros podemos perder el rumbo si no vemos con claridad la cruz de Cristo. ¿Y qué es lo que me puede enceguecer a mí o a cualquiera de nosotros? En un caso es cuando escucho mi propia voz. 2 Corintios 10:4 dice:
Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fortalezas, argumentos y altiveces son formas de crear barreras en nuestra mente para resistirnos a recibir la luz de Dios. Conducen a una negación, a autoconvencernos de que estamos bien, y no es así. El Señor es muy contundente, por ejemplo, con la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:17, le dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Terrible, ¿no? Se lo dice el Señor a esta iglesia. Vos te creés que tenés todo, te crees que ves y en realidad sos un ciego, sos un miserable. No estás enfocado en lo que es la verdad. Esto expresa la condición justamente de un cristiano ciego, como podría ser Lot, ¿no? El ejemplo. Cree que puede tener una vida cómoda y apartada de la santidad, que lo que hace es correcto según su propia opinión y no ve la deplorable condición espiritual que el Señor se la señala con crudeza. Satanás, hermanos queridos, tengamos cuidado, Satanás se empeña en arrebatarnos la fe. Sabe que el justo vive por la fe y él no quiere que vivamos. Vida eterna, ¿no? No quiere que vivamos. Quiere desconectarnos, quiere impedir la libre entrada al trono de Dios. Hay un escritor, Barclay, que dice esto: si persistimos en la desobediencia, nos vamos haciendo cada vez menos capaces de ver a Dios. La visión de Dios es la bienaventuranza de los limpios de corazón. Las consecuencias son fatales. No ver al Señor es lo peor que nos puede pasar, porque en vez de ir de gloria en gloria, iremos de fracaso en fracaso. Este hombre Lot era justo, pero ¿cómo terminó? No pecó quizás por comisión, pero sí por omisión. También la otra cosa que nos puede llevar barranca abajo es cuando escucho la voz del mundo. Cuando escucho mi propia voz equivocada o cuando escucho la voz del mundo. Porque el mundo grita fuerte, las costumbres, la sociedad, los medios de comunicación, nos apabullan con tanto ruido si no hay la sabiduría de apagar ese ruido y buscar al Señor. Todo el día nos machacan con noticias que nos auguran desgracias, miedo, angustia, desesperanza. Vivimos inmersos en una continua queja. Ustedes vean los programas periodísticos a la noche, que están los distintos periodistas, hagan zapping en los canales. Es una sola queja, y el que no se queja del otro y se critica. Bueno, en la calle, vayan en un taxi, el taxista se queja, vayan al almacén, el almacenero se queja, todo el mundo queja. Es cierto, pasan cosas difíciles, no voy a decir que estamos nadando en la abundancia, pero realmente nos deprime. Y si no, el que no le importa nada y se sumerge en lo frívolo. Hay una publicidad que no sé si la han visto, que dice que la mayoría del tiempo que estamos con el celular estamos paviando. No sé si la han visto, están todos ahí con el celular ahí mirando. ¿Cuánto tiempo? Y tiene razón, ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios, a conocerle, a estudiar su palabra y a servirle? Y ojo que me predico a mí misma, me lo digo a mí misma, porque a veces uno está, bueno, voy a mirar un poquito, voy a mirar una cosita. Y cuando querés acordarte, miraste las noticias, te miraste el estado de todos tus amigos, te miraste todos los Facebook, no me van a decir que no. Algunos se ríen acá, me parece que no soy la única. Nos pasan esas cosas. En lugar de una ola de mensajes que se metan estos mensajes tóxicos en nuestra casa y contaminen nuestra mente, hermanos, dediquémosle tiempo a Dios. No es que leyendo la Biblia o viniendo a la iglesia vamos a lograr algo si no hay intimidad con Dios. De nada le hubiera servido a Abraham construir altares si lo hubiera hecho como un ritual vacío. Pero el verdadero adorador creía, amaba a Dios. Alza tus ojos. En Génesis, terminando este capítulo 13, del Génesis 13,
El versículo 14 dice lo siguiente: y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó, edificó allí altar a Jehová. Qué diferente la historia de Abraham que la de Lot, ¿no? Lot se fue a la tierra que a él le pareció, y Abraham recibió la tierra que Dios había establecido para él y para su descendencia. Alza tus ojos, le dijo. Lo primero que Dios hace es elevar nuestra mirada, nos lleva a otra dimensión, nos saca de la vista de lo terrenal y pasajero, nos lleva a las alturas, nos abre el entendimiento, nos quita las vendas. Si estás en conflicto, si las cosas no son como esperabas, si pasa el tiempo y no se solucionan los problemas, si hay tiempos difíciles, Dios te dice, alza tus ojos y mírame. Y si estás como Abraham, que tenía un buen pasar, pero tenés desafíos, nuevas experiencias, expectativas, quizás una búsqueda en tu vida, Dios te dice, alza tus ojos y mírame. Una hermana dijo una vez en una reunión de mujeres, cuando pasó el tiempo y Abraham se entristecía porque no se cumplía la promesa y no tenía el hijo deseado, Dios lo sacó afuera y le hizo mirar las estrellas. Dios te saca afuera y te hace ver el cielo. Tantas como estas serán tu descendencia, le dijo. Créeme, mírame, confía, le dijo a Abraham. Cuando Abraham alzó la mirada, vio la tierra prometida. Vio que Dios tenía para él y para la posteridad. Dice en Hebreos 11, del 9 al 10, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Él sabía que había algo más que lo terrenal, que lo cotidiano, que lo del día a día, que había una ciudad celestial donde él iba a tener una vida eterna mucho más trascendente de aquello que se podía ver a simple vista. En este camino de la vida podemos pasar por muchas circunstancias. Hoy, pandemia, gente que se enferma, que muere. Lo que ha logrado el COVID, yo creo que hacernos conscientes de lo vulnerables que somos, ¿no? ¿Se acuerdan de ese periodista que tuvo tanto miedo todo el año y al final se terminó muriendo de lo que tenía miedo? O en familia de la fe, inclusive muchos que han partido. Y caben interrogantes, ¿por qué pasa todo esto? ¿Dios no me escucha? ¿Dios no me atiende las oraciones? Miren, estamos en un barco que tenemos cuerpos y tenemos situaciones en la vida que están más allá de nuestro alcance poderlas solucionar. Nuestros cuerpos van a desaparecer, nuestros cuerpos van a morir, tenemos enfermedades y esto va a permanecer hasta que esperemos que el Señor vuelva. Mientras tanto estamos sujetos a los problemas de la naturaleza, a las enfermedades, a las desgracias de todo tipo. Pero hay una diferencia. Cuando tenemos fe, sabemos que estamos yendo hacia esa patria celestial donde reina la justicia, donde no hay enfermedad, donde no están las desgracias, donde no hay mal, donde no hay pecado. Yo pensaba una vez, cuando estemos con el Señor, qué liberación no tener que pensar que no voy a pecar más. Porque en esta tierra siempre cometemos errores. Miren, Abraham, el mismo que era un hombre, el padre de la fe, se mandó unas cuantas macanas, ¿no? Pecó y se equivocó muchas veces. Pero aprendió, porque en el camino, en el trayecto, fue pulido por Dios. Fue como el Señor es como una escultura que va haciendo con nosotros y cada vez más bella, porque cada vez nos parecemos más a Él si lo dejamos que Él haga esa obra en nosotros. La fe tiene dos dimensiones. Dice en Hebreos 11, ese pasaje tan conocido, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es dos dimensiones. Una, el futuro, lo que espero, la certeza, estoy seguro de que esto que espero va a ser así.
Esta semana se cumplieron 26 años que se murió mi papá. Y bueno, el Señor nos regaló una última semana con él, que él vino acá a Neuquén, él vivía en Buenos Aires, era pastor de una iglesia, un hombre con proyectos, tenía 62 años, de hecho hasta quedó en el escritorio de él la predicación que estaba escribiendo para esa semana, y el Señor se lo llevó, con un infarto, bueno, pero antes de eso pudimos escucharlo a él, estuvo en casa y estuvo en un retiro de la iglesia que estábamos en ese momento. Y el mejor recuerdo que a mí me queda era, él hablaba, justamente habló, dice, el día que yo me vaya, voy a estar con el Señor, voy a disfrutar de su presencia, me voy a reunir con mis antepasados. Y yo, a los pocos días murió, y yo me acordaba de todo eso que él decía, pero sí, viejo, disfrútalo, aunque me duela y lo extrañe, ¿no? Pero yo también voy a ir ahí, y yo también voy a estar con él. Y como cualquiera de nosotros si creemos en el Señor Jesús. Y la otra dimensión de la fe es decíamos, del futuro y también de lo que no se ve, esto que es invisible, que a muchos les cuesta, porque si yo no lo veo, no lo creo, decimos, ¿no? Bueno, si yo no lo veo y lo dijo Dios, sí lo creo, porque las cosas invisibles de Dios se nos revelan por el Espíritu Santo y no por vista. Por eso andamos por fe y no por vista. Hermano, para ir terminando, si te apartaste del camino, no seas como Lot, que fue necio y perdió todo. Volvé a construir un altar con tu vida. No te demores, el papá te espera, el Señor te espera. Y si estás andando tras los pasos de Cristo, no te olvides de alzar tus ojos, mirar cada día esa tierra prometida, gozar ser pastoreado en delicados pastos de descanso que nos da el Señor. Había un pastor que se llamaba Miles Monroe que decía, la fe es el estilo de vida del reino de Dios y que nada en el reino de Dios se recibe sin fe. Se trata de tener fe en Dios para conocerlo más, para buscarlo, para tener una fe todoterreno, una fe que se banque todas las peripecias de la vida porque está sostenida en Dios. Sin fe es imposible agradarle. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que los buscan. La fe es una llave que nos abre la puerta al reino de Dios. Entonces, en Él sus promesas se cumplen. Si querés venir, en el Señor sus promesas se cumplen. Podemos creer en la vida eterna con la certeza de que comienza aquí, que el Señor redime tu pasado, que el Señor te perdona, que el Señor te busca, que el Señor te ama. Podemos creer eso y tener fe que estas cosas son reales aquí y ahora y que lo serán para toda la eternidad. Que en su gracia se caigan las vendas de nuestros ojos y no haya velos que nos oculten la gloria de Dios. A vos y a mí, nuestro Señor nos sigue diciendo lo mismo que le dijo a Abraham. Alza ahora tus ojos y mira, porque toda la bendición que ves, todas las promesas, te las daré a ti y a tu descendencia para siempre. Oremos, hermanos, para que Él aumente nuestra fe. Pónganse de pie y vamos a orar. Padre bendito, Señor del cielo, te damos gracias porque podemos tener fe. Vemos en tu palabra personas como este Abraham y como tantos otros que sufrieron, que tuvieron esperas, que tuvieron dificultades y sin embargo tú los redimiste, tú les diste una vida eterna, tú los llevaste a lugares mucho más altos de lo que ellos se podían imaginar. Y sabemos, Señor, que eso lo vas a hacer con nosotros porque nos amás, porque Jesús vino a este mundo para venirnos a buscar, para que creamos en ti, para que seamos salvos y tengamos vida gracias a Él. Señor, aumenta nuestra fe, danos una fe que sea prueba de toda circunstancia, una fe que no decaiga, una fe que no se deje vencer, porque tú, Señor, eres el depositario de esa fe. Esa fe, Señor, está depositada en alguien que nos ama y que nos da la vida eterna. Gracias, Señor. Bendice a nuestros hermanos en sus casas y a los hermanos que estamos aquí,
para que esa fe grande, esa fe preciosa en tu nombre sea cada día más y más cercana a ti. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento.